El tema de hoy lo he titulado Las dos bestias de Apocalipsis 13 y la ley dominical. Hoy vamos a hablar acerca de eso. Este tema lo traigo también para, pues el día de hoy no vamos a tener clase bíblica porque hoy vamos a tener este tema, no es un sermón lo que va a tener, sino un tema, una clase, donde vamos a reflexionar acerca de estos dos poderes. Dice la palabra de Dios, retomando nuevamente Daniel 7:25, donde dice, y hablará palabras contra el Altísimo. La pregunta que les voy a hacer es, ¿quién hablará palabras contra el Altísimo? Según este texto. ¿De quién está hablando ahí? Del cuerno pequeño. Del cuerno pequeño. Sí. No olvidemos que aquí tuvimos una clase acerca del cuerno pequeño. Y yo les había dicho que posteriormente a esa clase íbamos a hablar de Apocalipsis 13, que nos está hablando del mismo poder, pero ya no bajo el nombre de cuerno pequeño, sino de una bestia. Dice acá, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Qué significa la palabra quebrantar? Destruir, acabar, perseguir, eso significa, ¿sí? A los santos del Altísimo. Y pensará en qué cosa, cambiar los tiempos y qué otra cosa. Y la ley. Los tiempos fueron cambiados. ¿A qué tiempo se está refiriendo ahí? Para mí, ¿no? Según la Biblia, los días comienzan de qué hora a qué horas. De tarde a tarde. Contaréis vuestro reposo, ¿cierto? Y eso se aplica no solo al día sábado, sino a todos los días, hermano. Todos los días terminan bíblicamente ¿a qué horas? Después de que el sol se oculta. No necesariamente a las 6, porque hay parte donde el sol se oculta un poco antes. E inclusive aquí, en esta parte donde estamos, creo que es la primera etapa del año, el sol se oculta como a las 5:30. Ya después se oculta a las 6, ¿cierto? O sea que no podíamos decir que es a las 6, sino apenas se oculta el sol, o de tarde a tarde, ¿cierto? Dice Génesis 1 en adelante en la creación, y fue la tarde y la mañana. ¿Sí que dice? Y fue la tarde y la mañana, relacione la tarde con la ¿qué? Con la mañana, el primer día, el segundo día y sucesivamente. Ese es el lazo del tiempo. Pero el cuerno pequeño dijo que el tiempo debería terminar ¿cuándo? A las 12 de la noche y comenzar de ahí en adelante. Nosotros desafortunadamente todavía tenemos eso en donde, en la mente, ¿sí? Y por ejemplo, en el fin de año decimos recibir año ¿a qué horas? ¿A qué horas? El mundo, porque nosotros ya no. Pero sí tenemos. Pero hermano, esa fecha todavía. A veces uno dice eso, pero vean. Una vez me pasó para un fin de año de ir a despedir año y recibir año a las 6 de la tarde, ¿cierto? No menciono el sitio ni la parte, pero pues se supone eran hermanos adventistas. Y bueno, sí, tuvimos la meditación, oramos y todo, sí. Y ya, y dije, bueno, ya nos vamos. No, que hay que esperar hasta las 12. Yo le dije, pero ¿cómo así? Si se supone que ya terminamos año y vamos a recibir año. La costumbre, ¿cierto? De que en la mente está de que igual hay que... Creo que es a las 6 el sábado, pero el otro día es cuando comienza el día, a las 12. Bueno, no, ese no es el tema de hoy, pero para reflexionar un poco en eso. Entonces, este cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos, pero también ¿qué cosa? La ley de Dios. Bueno, la ley de Dios sabemos que la cambió. El segundo mandamiento fue desaparecido. El cuarto mandamiento fue cambiado por santificar las fiestas. Y el 10º mandamiento fue dividido en 2 partes para tapar el hueco del segundo, donde lo desaparecieron totalmente. De esa manera, esa profecía se ha cumplido. También dice, serán entregados en su mano, ¿por qué cosa? Por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, un periodo de ¿cuántos años? Teniendo en cuenta que un tiempo es un año de 360 días, tiempos, 2 años serían 720 días y medio tiempo, medio año de 180 días, un total de 1260 ¿qué? Días simbólico, o sea, 1260 años.
Esto también se cumplió, esto tuvo su cumplimiento en el año 1798, termina ese periodo y termina el periodo del tiempo, tiempo y medio tiempo. Se cumplió que se cambió los tiempos y la ley, todo esto de que se persiguió a los santos del Altísimo, todo eso se ha cumplido. Pero cuando nosotros nos vamos ahora para Apocalipsis 13, de hecho los invito a que nos ubiquemos en el capítulo 13 del Apocalipsis, vamos a encontrar lo siguiente. Son 10 versículos. Vamos a leer. ¿Cuántos tenemos Biblias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, cada uno vamos a leer un versículo. Yo no voy a leer. Comencemos por acá, hermano Helma. Versículo 1, por acá sí en hilera, el 2 y así sucesivamente. Versículo 1, Apocalipsis 13, 1, ¿cierto? Ajá. Dice, vi como salía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre los cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas nombres de blasfemia. Sigue, hermana. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio poder, y su trono y grande potestad. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? 5. También se le dio boca. Mano 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad de actuar 42 meses. Verso 6. Y abrió su boca En blasfemias. en blasfemia contra Dios para Blasfemar. su nombre y su santuario, los que no moran en el cielo. Los que moran en el cielo. Y los que moran en el cielo. Y se le permitió cambiar a los santos, combatir a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. ¿Y quién sigue? Hermano. ¿El 8? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad. Él será No, el 10. Si alguno lleva en cautividad. Si alguien tiene oído, oiga. Si alguno lleva en Cautividad. ve él en cautividad, si alguno hasta ahora Si alguno mata espada. está en ser muerto. Muy bien. Aquí está la fe y la paciencia de ¿quiénes? De los santos. Muy bien, vamos a analizar esta primera parte. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, ¿qué cosa? Una bestia que tenía ¿cuántas cabezas? 7 cabezas y 10 cuernos. Según Apocalipsis 15:9, ¿qué significan las cabezas? Dice, las 7 cabezas que has visto son 7 montes sobre los cuales se sienta ¿qué cosa? La mujer. Entonces, ¿qué simbolizan las aguas? Apocalipsis 17:15, ¿qué dice? Las aguas que has visto son muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas, ¿cierto? Y la bestia, según Daniel 7:23 y 24, son ¿qué? Reinos, ¿cierto? Políticos o religiosos. Eso es la simbología de esa primera parte, ¿cierto? Entonces aquí lo que nos está mostrando es un poder que surge de un continente poblado y que su sitio o su trono está sentada geográficamente hablando, en la ciudad de los 7 montes, que se conoce como ¿qué? Como Roma, ¿cierto? ¿Qué más tiene esta bestia? 10 cuernos. Esos 10 cuernos son
simbolizan la división del imperio romano, pagano, ¿cierto? Las diademas pues son las coronas que tiene cada rey de cada una de estas naciones, ¿no? Sabemos que esta profecía se cumplió al pie de la letra el año 476, lo de la división de los 10 reinos, ¿cierto? Del imperio romano. 476 después de Cristo. ¿Qué más nos dice acá? Dice acá, bueno, acá nos habla de unas características como por ejemplo que la bestia era semejante a un ¿qué? A un leopardo, que sus pies eran como de oso, su boca como ¿qué? Como boca de león. Ustedes recuerdan cuando estudiamos la profecía de Daniel 7, donde nos habla del surgimiento de 4 bestias, donde las primeras 3 bestias es el primero un león, el segundo es un oso y el tercero es un ¿qué? Un leopardo. Pues esta bestia, Apocalipsis 13, tiene características de esas 3 bestias anteriores. ¿Qué simboliza eso? ¿O qué significa eso? Significa que esta bestia ha heredado, oigan pues, ha heredado ¿qué cosa? Enseñanzas paganas de esas naciones paganas, como por ejemplo, así, esto es solamente un resumen que vamos a hacer, ¿cierto? A Babilonia, ¿qué le heredó esta bestia? Así rapidito ustedes me van a colaborar, ustedes que han estado en las clases que he tenido aquí en este lugar. A Babilonia, ¿qué le heredó? Me acuerdo de Medo-Persia. ¿La adoración a quién? A los ídolos. Al sol. Los medopersas, ¿qué le adoraron? ¿Qué le heredaron a los medopersas? Que eran infalibles. La infalibilidad. Ellos creen que son infalibles. Los persas, los reyes persas, cuando firmaban los decretos, ellos no se retrataban, no lo podían echar para atrás, porque según ellos era algo que infalible, lo que ellos firmaban, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan cuando Daniel fue enviado al foso de los leones? Porque el rey Darío había firmado un decreto que durante 30 días el que no adorara o el que adorara cualquier otro dios que no fuera él, sea echado ¿en dónde? Al foso de los leones. Y Darío era un hombre muy amigo ¿de quién? De Daniel. Así es de que cuando él entendió la trampa que le habían puesto sus consejeros, él hubiera podido decir, bueno, me equivoqué, este decreto va abajo, esto ya no va, esto se echa por tierra, pero no, él no pudo hacer eso, porque esa era ley persa, que lo que ellos dicen, eso es, ¿cierto? Así es que le recomendó fue a Daniel, encomiéndese ¿a quién? A Dios, porque yo no puedo hacer nada, ¿sí ve? En fin, y a los griegos, ¿qué le heredó a los griegos? Esta bestia Apocalipsis 13, ¿qué le heredó? A Grecia. A ver, no me decepcionen, hermanos, porque quiere decir que ustedes no han aprendido todavía nada de lo que hemos enseñado aquí. Varias cosas, digamos. No, solo una, solo mencióneme una, porque eso es un resumen. La idolatría. Bueno, sí, la idolatría. En realidad todas las naciones han sido idólatras de Babilonia. Pero quiere que le diga... Los dioses de las naciones altas iban a hacer reuniones y todas esas cosas que pasan hoy en día. Algo, bueno, no sé si es lo que el hermano quiere decir, pero algo que quiero destacar que le heredó a ellos es la beatificación de los santos. ¿Sí? Los griegos, cuando moría un guerrero, una persona muy importante dentro de su ejército, ellos lo elevaban a un nivel de semidios, o de Dios inclusive, ¿sí? Así es de que esta bestia, hoy en día, digamos, cualquier personaje que se destaca en su organización, pues ellos lo elevan a un grado de ¿qué? De santo. ¿Sí? Santa fulana, Santa sutano y en fin, ¿sí? Eso le ha heredado a esa nación. Y eso es solo un resumen de lo que quiero hablar, porque no nos vamos a quedar ahí en esa parte. Eso era lo que quería explicarle, porque esta bestia tiene esos rasgos, características de esas 3 naciones anteriores que habla Daniel 7. ¿Qué más nos dice esta parte acá? Dice que abrió su boca en blasfemias y su boca como boca de león. Bueno, se le dio su trono y su autoridad. Bueno, el trono, ya sabemos que el trono se lo dio ¿quién? Dice que el dragón representa ¿a quién? A Satanás. Pero en la persona de quién Satanás le entregó el trono al obispo de Roma. A Constantino. A Constantino, cuando él entrega el trono al obispo de Roma de ese entonces, y Constantino se muda a una ciudad que él fundó, que se llamaba en ese entonces Constantinopla,
que hoy en día se conoce como Estambul. ¿Sí? Esa ciudad eso queda en Turquía. En fin, y esa la fundó fue Constantino. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esa herida mortal que tiene esta bestia ocurrió cuando Napoleón, rey de Francia, envía a su general Berthier a capturar ¿a quién? Al papa ese entonces, que se llamaba Pío VI. Lo captura, lo tienen preso en Francia y un año más tarde muere. Eso lo registra la historia, así como yo lo estoy narrando. ¿Por qué Napoleón hizo eso? Pues porque lo que estaba haciendo el papado, lo que hizo durante ese periodo de tiempo y medio tiempo, que fue sacrificar, masacrar santos, el pueblo de Dios. Y esa era la iglesia que según el mundo conocía como la iglesia de Dios. Él decía, si esa es la iglesia de Dios, yo no quiero saber nada de quién. No quiero saber nada de Dios. Así es de que él dijo, acabemos con quién, con todo lo que vuela a Dios. Y vamos a comenzar con la cabeza de esa iglesia. Y ahí fue cuando tomaron preso a ese personaje. ¿Tú ibas a decir algo? Napoleón es el mismo del que la selva de Dios se refiere a que es un monstruo humano. No, mamita, el que habla del monstruo humano, ese es un emperador romano que llamaba Nerón. Nerón. Es diferente. Bueno, sigamos. ¿Qué más dice acá? Y esto también es profecía cumplida. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Hermano, en esta parte quiero decirles algo. Aunque Apocalipsis 13, 1 al 10 se ha cumplido, porque se ha cumplido, yo he llegado a entender que va a tener una repetición o un doble cumplimiento. ¿Por qué razón? Porque aquí primero habla primero el texto anterior es que su herida mortal fue ¿qué? Sanada. O sea, la parte que tuvo una herida mortal, eso se cumplió, eso es historia. Pero de que fue sanada, todavía no ha sanado totalmente. Así es de que eso está en proceso y está a punto de sanar ¿qué cosa? Esa herida. Por eso digo que esa profecía no es que ya terminó y todo quedó en historia, no. Otra cosa es que dice que se le dio autoridad, dice, la adoraron y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Cuándo se dicen estas palabras? ¿Ustedes saben cuándo dicen estas palabras? Cuando la herida mortal se haya ¿qué? Sanado. Porque cuando ellos dicen ahí, ¿quién podrá luchar contra ella? Cuando dice, adoraron al dragón, pero también adoraron ¿a quién? A la bestia. Diciendo, ¿de qué manera la adoran? Diciendo, ¿quién podrá luchar contra quién? Contra la bestia. ¿Y quién podrá contra ella? Dice así. Eso está en el futuro, hermano, porque eso lo van a decir es cuando esa herida se haya ¿qué? Sanado. Ahorita en un momentico le voy a decir cuándo sana totalmente esa herida. Dice el 5, también se dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Según San Marcos capítulo 2, versículo 7, ¿qué es una blasfemia? Vamos a leerlo, pero también vamos a leer San Juan, capítulo 10, versículo 30 al 33. Y vamos a mirar a qué blasfemia se está refiriendo a él. San Juan 10, ¿qué hermano? 10, 30 al 33 y San Marcos 2, 7. Léame primero San Marcos 2, 7. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Muy bien. Primero, ahí nos está relatando de un hecho que cuando Cristo le dijo a un paralítico, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Porque Jesús le iba a sanar, pero primero le dijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. La gente dijo, ¿por qué habla así? Blasfemia dice. Pregunta, ¿Jesús estaba blasfemando? No. Porque ellos dijeron, ¿quién puede perdonar pecados sino quién? Sino solo Dios. Tenían razón. Quiero decirles que ellos tenían razón. ¿Quién puede perdonar pecados sino quién?
Solo Dios. Ellos estaban viendo Hermano, a Cristo como una persona. No En lo como que ellos no tenían razón era que ellos no veían a Cristo como ¿quién? Como Dios o como el Hijo de Dios. Lo veían era como un hombre como cualquiera de nosotros. Por eso es que digo que ellos tenían razón en ese sentido, ¿sí? Pero no tenían razón en el sentido de que ellos no sabían que Jesús en realidad era ¿quién? Era Dios encarnado y que no estaba blasfemando porque era solo Dios. Ellos mismos lo dijeron, solo Dios puede perdonar ¿qué? Pecados. Pero cualquier hombre que no sea Dios y que pretenda perdonar pecados es una ¿qué? Es una blasfemia. Así de sencillo, hermano. La otra, hermana, San Juan 10, 30 y 30 al 33. 30, 33. Al 33, 30 al 33. Sí. Yo y el Padre uno somos. Ajá. Y entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuáles de ellas me apedreáis? Ajá. 33. Sí. Le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por tu blasfemia, porque tú siendo hombre Te haces Dios. Muy bien. Hermanos, otra blasfemia de la que la Biblia nos enseña qué es una blasfemia, es que cualquier persona que pretenda ser Dios en la tierra y que en realidad no sea Dios, pues está ¿qué? Blasfemando. En este caso Cristo tampoco estaba ¿qué? Blasfemando cuando Él dijo, yo y el Padre uno somos. No, porque es que Jesús es uno ¿con quién? Con el Padre, ¿cierto? Él mismo lo dijo, yo y el Padre, ¿cuántos dioses somos? Uno. Pero ellos, como no veían a Jesús como Dios, sino como un hombre como cualquiera de nosotros, dijeron, usted está blasfemando, así es de que vamos a ¿qué? A apedrearlo, ¿cierto? Y Jesús responde, ¿por cuál de todas las buenas obras que he hecho me van a apedrear? Y ellos responden, no es por buenas obras que te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces ¿qué? Hermano, pero cualquier hombre en la tierra que se haga pasar por Dios o que pretenda ser el representante de Dios en la tierra, está ¿qué cosa? Blasfemando. Así es de que cuando Apocalipsis dice, y abrió su boca en blasfemias, se está refiriendo a eso, hermano, en ese tipo de, y no solo en eso, en otras blasfemias, porque aquí sigue diciendo, en blasfemia, y se le dio autoridad para actuar ¿cuántos meses? 42. Analicemos lo siguiente, el cuerno pequeño de Daniel 7:25, dice que quebrantaba a los santos del Altísimo por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que eso equivale a ¿cuánto? A ver, yo voy a hacer uso un poquito acá del tablero. A 1260, ¿qué? Días o años. Días simbólicos que serían años. Pero acá nos está hablando de un poder que va a ser lo mismo que el cuerno pequeño, va a quebrantar a los santos del Altísimo, que tiene autoridad en todas partes de la tierra, pero que se le da autoridad para actuar ¿cuántos meses? 42 meses. 42 meses por 30 días, ¿eso cuánto da? 3 por 4, 3 por 2, 6, 3 por 4, 12, más un 0, eso da 1260 ¿qué? Días. Como en esta profecía yo les decía que Apocalipsis 13 del 1 al 10 ya se ha cumplido, excepto algunas partes como la herida mortal que no se ha sanado. No todo el mundo ha adorado a la bestia, no todo el mundo ha dicho quién podrá luchar contra ella. ¿Por qué? Porque esas palabras se dicen es cuando la herida mortal se haya ¿qué? Sanado. Quiere decir que parte de esa profecía está en ¿dónde? En el futuro. Y yo creo que estos 42 meses también están en ¿dónde? Ya tuvieron un tiempo, un cumplimiento histórico, que fue 538 al año 1798, pero va a tener otro cumplimiento que ya va a ser un periodo literal. 42 meses en días literales equivalen a ¿cuántos años? 3 años. 3 años. 8 meses. No. Medio. 3 años y medio. 3 años y medio. A eso se refiere ese periodo de 42 meses. Pero ¿qué sigue diciendo? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, sus tabernáculos y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hermano, esta otra parte falta. Que tenga autoridad sobre toda ¿qué?
tribu, pueblo, lengua y nación. En el cumplimiento histórico, pues no estaba América. Ellos no tenían autoridad sobre América, ni el norte, ni el centro, ni el sur de América. Solo en Europa, en Asia y bueno, en todos los continentes que estaban poblados. América está despoblado. Así es de que para que esta parte de la profecía se cumpla, ¿eso está en dónde? En el futuro. Y eso ahorita vamos a ver en qué momento va a recibir ese poder, esa autoridad sobre toda nación, tribu, pueblo y lengua, ¿cierto? Ahorita más adelante lo vemos. No olvide que el título del tema es Las dos bestias del Apocalipsis 13 y la ley dominical, así titula. Sigue diciendo: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, a espada debe ser ¿qué? Muerto. Aquí está ¿qué cosa? La paciencia de ¿quiénes? De los santos. Así dice. Ahí termina la primera parte de ese capítulo. Hermanos, bueno, eso de que si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, pues está refiriendo a lo que ellos hicieron en la Edad Media. Ellos también fueron llevados cautivos y finalmente muertos. Muchos de ellos también murieron a espada. No fue solo el Papa. Murió el sacerdote o alguien que pretendía asumir nuevamente el trono, tome. ¿Sí? Si alguno tiene oído, ¿qué debe hacer? Oír, hermanos. ¿Se acuerdan que una de las bienaventuranzas del Apocalipsis 1:3 es que bienaventurados ¿quiénes? Los que leen y oyen y ¿qué más? Y guardan las palabras que están escritas en este libro. ¿Por qué cosa? Porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Pero la lectura no ha terminado. Vamos a seguir con el versículo 11, hermano. Aquí sin duda alguna, en esta primera parte, se aplica ¿a qué poder? Al poder romano, al poder papal. Eso quiere decir que el cuerno pequeño, el que estudiamos anteriormente, es el mismo sistema papal, ¿cierto? Cumple las mismas características, las mismas funciones, solo que aquí en Apocalipsis ya no bajo la figura de un cuerno pequeño, sino bajo una ¿qué? Una bestia. O sea, ya un poder poderoso, valga la redundancia. Vamos a seguir leyendo desde el 11 hasta el 18, así como lo hicimos hace un momento. Después vi otra bestia. Hermano. Sí, señora. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ajá. Que sigue y ejerce toda la autoridad. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Quién sigue? También hacía grandes señales de tal manera que aún hacía descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ajá. ¿Qué sigue? ¿Qué número va? Al 14, del 14 dice: extravió a los moradores de la tierra con las señales que le fue dado ejecutar delante de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hiciesen una imagen en honor de la bestia, que tiene una herida de espada y que ha revivido. Ajá. ¿Quién sigue? 15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que lo adoren la imagen de la bestia sean muertos. Muy bien, sigan yendo. 16. Hacía que todos los pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o y en la frente. ¿Y qué más sigue? ¿Que ninguno? Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Sí, ¿quién Aquí sigue? hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Muy bien, aquí concluye la parte del segundo
de capítulo 3. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como una nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? ¿Cuál era esa nación? Bueno, acá dice, la aplicación del símbolo no admite duda alguna, una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Estoy leyendo Conflicto de los Siglos, página 493. Sigue diciendo, una y otra vez el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y crecimiento de esta nación. El profeta vio que la bestia subía de la tierra y según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta. Y como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado. Un escritor notable, al describir el desarrollo de los Estados Unidos, hablando del misterio de su desarrollo de la nada, y dice, como silenciosa semilla crecimos hasta llegar a ser un imperio. ¿Se oye lo que está diciendo? Estoy leyendo Conflicto de los Siglos. Hermano, acá, en comparación a la otra bestia que subía del mar, que significa un continente poblado, esta sube de un continente ¿qué? Deshabitado. Y ella cita un historiador muy importante en su tiempo, ¿no? Donde dice que, hablando del surgimiento de los Estados Unidos, dice que como silenciosa semilla llegamos a crecer hasta llegar a ser ¿qué cosa? Un imperio. Y eso es lo que Estados Unidos ha llegado a ser. Aquí en esta parte, hermanos, nos llama la atención lo siguiente, donde nos dice que, bueno, primero es el versículo 12 donde dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Qué significan esas palabras? ¿Que ejerce autoridad en presencia de ella? Pues que esa bestia anterior, de la que leímos hace un momento, de Apocalipsis 1 al 10, sigue ¿qué? Sigue vigente, sigue activa, no ha pasado a la historia, ahí está todavía. Y que esta segunda bestia que surgió de la nada en 1798, cuando la otra bestia recibió la herida mortal, pues está ejerciendo ese poder delante de ¿quién? De la primera bestia. Pero algo interesante acá es que dice que esta segunda bestia va a hacer o va a ordenar que la tierra y los moradores de ella adoren ¿a quién? A la primera bestia. ¿Qué es quién? Hermano, El papado. El papado, sí. Díganlo sin titubeos, que no hay lugar a dudas. Es el papado. Eso quiere decir de que los Estados Unidos de Norteamérica emplearán ¿qué cosa? Su poder político, militar y económico para sacar una ley donde se fuerce la conciencia suya y mía y de cualquier persona en esta tierra a adorar a la primera bestia, o sea, al papado. ¿Cómo puede suceder eso, hermanos? Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer el 15, hermano, el 15 acá en esta hojita se me fue. ¿Apocalipsis 15 qué? Es que, mira. Sí. Bueno, aquí se me fue el 13 y el 14. ¿Qué dice el 13, el 14? Pero 15 qué? El 14. No, mamita. El versículo 14. Estamos en el capítulo 13, versículo 14 y el 15. Y engañan a los moradores de la tierra por las señales que le han sido dadas hacia la presencia de la bestia. En la presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo que vivió. Bueno, ya esta versión dice que tiene la herida de cuchillo, ¿sí? La otra es de espada y vivió, ¿cierto? Aquí está diciendo que va a emplear su poder, sus engaños mentirosos para hacer que la tierra le hagan una ¿qué? Una imagen a la primera bestia, ahí dice a cuál, a la que tiene la herida de espada y vivió. ¿Y qué dice el versículo 15? Y le fue dado que diese espíritu la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adore la imagen de la bestia sea muerto. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar ¿a quién? A todo aquel que no la adorase. Vamos a escribir algunas partes que hay que resaltar en esta parte, hermano. Primero, ¿qué va a hacer la segunda bestia? ¿Una qué? Imagen. Imagen.
¿De quién? De la primera bestia. ¿Qué otra cosa va a hacer? Va a hacer que la tierra... no, lo primero es que, bueno, la tierra le hagan una imagen a la primera bestia, ¿cierto? Pero también va a hacer que la imagen ahora, ¿qué cosa haga? Hable y haga ¿qué? Haga matar a todos los que no adoren ¿a quién? A la primera. ¿Será solo a la primera bestia? No, ¿A la segunda? ¿A quién? ¿Y a la segunda? a los dos. No, a la segunda no hay que adorar. A la que hay que adorar es a la primera bestia de la herida de muerte y a la imagen de la bestia. O sea, a la segunda bestia no hay que adorarla. ¿Cómo que si es la misma? No es la misma. Ya les voy a explicar esa parte. Ustedes dirán, ¿cómo así? O sea, ¿la segunda bestia, Apocalipsis 3, es la misma imagen de la bestia? No. No, porque la imagen es en los Estados Unidos de Norteamérica. No, tampoco. Es el protestantismo apóstata. Exactamente. Pónganmele cuidado cuando leamos la parte, ¿sí? La Biblia sí nos está presentando el surgimiento de dos bestias. La primera queda, sin lugar a dudas, definido que es el sistema papal o el papado, ¿cierto? Segunda bestia. Primera bestia, perdón. Segunda bestia, según lo que acabé de leer en el conflicto de los siglos, está definido que es ¿cuál poder? Que surgió de la tierra. La primera del mar, la segunda de la tierra. Ya queda eso claro, ¿cierto? Pero ahí nos habla de un tercer poder, prácticamente, que es la imagen. Es decir, la imagen es un sistema similar al sistema papal, ¿cierto? Tendríamos que hacer un poco de resumen acerca de cómo surgió la primera bestia. Vamos a ver si lo hacemos leyendo el conflicto de los siglos. Espera a ver. Acá vamos a mirar más adelante. Bueno, aquí nos va a explicar el conflicto de los siglos qué es la imagen de la bestia. Pero ¿qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se le formará o cómo se va a formar? Dice acá, la imagen de la bestia de dos cuernos es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. Es decir, voy a explicar un poquito acá y ahorita sigo leyendo. Acá lo que está diciendo es que para saber cómo se va a formar la imagen de la bestia o cómo se va a hacer eso, pues tenemos que saber cómo se formó qué cosa. La misma bestia, cómo fue que surgió. A eso es lo que se está refiriendo ahí. Y vamos a seguir leyendo. Dice acá, cuando la iglesia primitiva se corrompió, oigan pues, ¿cuál fue la iglesia primitiva, hermanos? La iglesia de Cristo. La iglesia cristiana apostólica. Esa es la iglesia, era la iglesia ¿qué? Primitiva. Aquí está diciendo que cuando la iglesia primitiva se corrompió, ¿qué sucedió? Al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Ya voy a continuar leyendo a esa parte. ¿Cómo se formó el papado? ¿Cómo surgió? Eso hay que entenderlo para poder saber cómo se va a formar qué cosa, la imagen de la bestia. Según lo que nos está diciendo el conflicto de los siglos es que cuando la iglesia primitiva, la iglesia que Cristo fundó, la iglesia de los apóstoles, la iglesia pura, sin mancha ni arruga, esa iglesia desafortunadamente a través del tiempo se corrompió. ¿Y cómo se corrompió según lo que acabamos de leer? Al adoptar costumbres y ritos paganos. Quiero que tengan eso en mente, esas dos cosas, porque vamos a mirar también cómo se forma qué cosa, la imagen de la bestia, cómo es que se forma. Y dice que cuando ellos
toman estos ritos y costumbres paganos que perdieron ellos como iglesia. El Espíritu Santo, el poder de Dios, lo pierden. Y al no tener poder, la iglesia, ¿qué hace? Para forzar las costumbres. Necesitan forzar una conciencia, es yo obligarlos a ustedes a creer en lo que yo quiero que ustedes crean. Y si ustedes no lo hacen, entonces yo voy a usar el poder, ¿qué? Civil. ¿Cómo sucedió eso en la historia, hermanos? Resulta que ya Satanás estaba abonando el terreno. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo en una ocasión dijo: yo sé que después de mi partida entrará entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. También dice: y ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay quien lo detiene, pero en su momento se va a manifestar. Ya Pablo estaba profetizando lo que iba a pasar, ¿en dónde? En la iglesia de Cristo, hermanos. Y aquí el conflicto de los siglos está diciendo que esa iglesia efectivamente se corrompe. ¿Cuándo sucedió eso históricamente? Cuando Constantino el Grande se convierte, entre comillas, al cristianismo y acepta la religión cristiana. Él dice que esa religión va a ser la religión oficial del Estado. O sea, se une, ¿qué cosa? Iglesia y Estado. Y la iglesia, en vez de rechazar esa unión, lo que hizo fue aceptarla. Porque sus líderes ya no eran líderes como Pablo, como Juan y Pedro y todos estos grandes apóstoles, sino líderes semiconvertidos. De esos que tienen un pie en el mundo y otro en la iglesia. De esos que les gustan las cosas de Dios, pero también las cosas de ¿qué? Del mundo. Les pareció fácil. Pues ellos dijeron, pues si Constantino se convierte y nos acepta como iglesia, pues sencillamente no vamos a ser perseguidos más. Vamos a ser vistos y reconocidos ante el mundo como la iglesia de Cristo. Y les pareció fácil, aceptaron la unión y el resultado, ¿qué cosa fue? El papado, hermanos. O sea, una iglesia que ya, como ya tenía el poder del apoyo del poder civil, entonces ya los miembros, porque hubieron miembros que no aceptaban esa unión, hubieron miembros fieles que decían: esto no está correcto, esto no está bien, Constantino es un pagano que adora al Dios Sol y él quiere introducir esa enseñanza a la iglesia, así es de que protestamos contra eso. Así es de que esas personas las echaban de las iglesias o les llamaban herejes, en fin, no sé qué otro nombre les llaman. Hoy en día le están llamando disidentes, apóstatas y yo no sé qué más títulos tenemos. Separatistas. Hermano, pero para ese tiempo el que no se sometiera a esa organización, a ese tipo de iglesia, pues sencillamente se le echaba la policía de ese tiempo. Se tenía que ir a rendir allá un juicio porque usted no está de acuerdo y finalmente o lo expulsaban, que era lo mínimo que le pasaba, era que lo expulsaban de la iglesia, y lo otro era o que lo quemaban o lo mataban o lo torturaban, y así era que comenzó a funcionar la iglesia primitiva cuando apostató, hermanos. De la misma manera, mire lo que dice acá, va a pasar con la imagen de la bestia. Esto lo estoy explicando para poder entender cómo es que se va a formar qué cosa. La imagen, porque no es que los Estados Unidos sea la imagen de la bestia, no. Ellos son la segunda bestia, Apocalipsis 13. Pero la imagen es otra cosa, es un sistema, hermano, es un sistema religioso. Que al igual que anteriormente la iglesia primitiva, pues va a pasar por ese mismo proceso. Dice acá: para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Punto. Vamos a parar ahí un momentico. Entonces, para que se forme, para que los Estados Unidos, si es que acá dice que Estados Unidos son los que van a hacer ¿qué cosa? La imagen, así es de que Estados Unidos no es la imagen. Pero aquí lo que dice es que para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar ¿a cuál poder? Al poder civil. Y ustedes saben, hermanos, que eso está ahorita en proceso en este momento en que estamos hablando acá. Está en proceso, está en desarrollo bajo este gobierno de Donald Trump, donde él públicamente ha dicho que esa separación de iglesia y Estado en su gobierno se va a ¿qué? Se va a acabar, esa pared se va a derribar.
y se va a ¿qué? A unir. Él dice que la iglesia debe tener poder, debe tener participación en la política, ¿cierto? Y usted sabe qué es lo que pasa cuando la iglesia tiene poder en la política o mete las manos en la política. Pues sencillamente va a usar ese poder que se le otorga para perseguir ¿qué cosa? O para dominar ¿qué cosa? Las conciencias. Es decir, el protestantismo, porque la iglesia en Estados Unidos, cuando hablamos de la iglesia en Estados Unidos estamos hablando de ¿qué? Del protestantismo. Y cuando hablamos del protestantismo no estamos hablando de una única iglesia. Estamos hablando de ¿quiénes? De todas las iglesias protestantes que han nacido en Estados Unidos. ¿Y por qué todas las iglesias protestantes? Pues porque allá fue donde nacieron o surgieron las iglesias protestantes, incluyendo ¿cuál iglesia? Incluyendo la iglesia adventista del séptimo día, ¿sí? Vamos a ver si la iglesia adventista va a tener parte o va a formar parte, como organización, por supuesto, de esa imagen. Vamos a seguir leyendo. Dice, siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas, ¿sí ve? O sea, siempre que las iglesias alcanzaron el poder civil, ¿qué hacían? Lo empleaban para castigar a todos los que no aceptaban, ¿qué cosa? Sus doctrinas, hermanos. Algo que la iglesia nunca puede hacer, la iglesia de Cristo, nunca puede hacer, es obligar a las personas a creer en lo que la iglesia enseña. Cristo nunca obligó a nadie a aceptarlo a Él, a creer en lo que Él enseñaba. Él sencillamente dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Él no dice, si alguno no quiere seguir en pos de mí, pues uso la fuerza del Estado para... No, ¿sí ve? Entonces, y acá dice que siempre que las iglesias alcanzaron ese poder, pues lo emplearon fue para castigar, para imponer sus doctrinas. ¿Qué sigue diciendo? Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma al aliarse con los poderes mundanos manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. El ejemplo de esto lo tenemos en la carga. Bueno, aquí nos habla de unos ejemplos que pasaron, pero eso no lo vamos a leer ahorita. Aquí vamos a leer otra parte donde dice lo siguiente. Fue la apostasía, que esto sí me interesa, fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Debe ser algo que impulsa a una iglesia a buscar el apoyo del poder ¿qué? Civil. Si yo creo que yo tengo el poder del Espíritu Santo, ¿yo por qué tengo que buscar el apoyo de quién? Del poder civil. Pero fue la apostasía. El poder civil. Pero acá nos explica que la apostasía es lo que hace que una iglesia busque el apoyo de qué cosa? Del poder civil. Así es de que cuando ellos buscaron el poder civil, el apoyo del poder civil, fue porque ya estaban en qué? No es que apostataron cuando se unieron. Se unieron porque ya estaban en apostasía. Así de sencillo. La imagen de la bestia se forma de igual forma, hermano. O sea, cuando la imagen se forme, no es porque la iglesia se va a unir al poder civil y ahí comenzó la apostasía, no. Es porque la iglesia desde ya, y quiero decir lo siguiente, las iglesias protestantes de Estados Unidos, todas las que se le vengan en la cabeza, vamos a aislar un poco a la iglesia adventista por ahora. Ellos están en apostasía desde hace años, desde los días del N. White, hermanos. Hace tiempos. Ellos ya entraron en apostasía, están en apostasía. Pero una iglesia de esa se mantuvo firme, que fue la iglesia que Cristo levantó, que fue el movimiento ¿qué? Adventista del séptimo día. Se mantuvo por un corto tiempo. Pero ya en los días del N. White ya comenzó esa iglesia ¿qué? A apostatar, que ella lo menciona como la apostasía alfa. Pero habla también de una apostasía que la denomina como la apostasía omega, ¿cierto? Y en la cual ella dice que cuando ella contempló esa apostasía, se estremeció. Va a ser más terrible, ¿cierto? Entonces, si la iglesia adventista, ella habla de una apostasía omega, y que va a caer en esa apostasía, y que estamos viviendo ya ese tiempo de apostasía,
Pues, ¿cuál cree que va a ser el siguiente paso de esa iglesia una vez esté en apostasía? Pues así lo mismo que dice acá, buscar el apoyo del poder, ¿qué? Civil, para dominar ¿qué cosa? Las conciencias, hermanos, así es sencillo. No se les haga raro, hermanos. Bueno, a mí ya no se me hace raro, porque pues, pero de que de aquí a mañana se esté empleando ¿qué cosa? La policía o las fuerzas militares para imponer sus enseñanzas, hermanos. Yo lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo basado en lo que está escrito. ¿Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil? Y esto, mire lo que dice, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado. Ahora mire lo que sigue, simbolizado por la bestia. O sea, Apocalipsis 3. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y se revelaría el hombre de pecado. Eso está en 2 Tesalonicenses 2:3. Pero mire lo que ahora va a continuar diciendo. Es, de modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. ¿De cuál iglesia? La iglesia primitiva ya apostató. El resultado fue ¿qué cosa? El papado. Y explica con detalles cómo fue que se formó el papado. Cuando la iglesia primitiva se corrompe al adoptar ritos y costumbres paganos. Y como está en apostasía, pues usó el poder civil para dominar las conciencias. Bueno, en fin, ya sabemos lo que resultó de eso. Persecuciones papales, muerte de cristianos, muertes terribles, ¿sí? Encarcelamiento, destierros, tortura, etcétera, etcétera. Pero, dime, hermano. Yo en esta semana estaba viendo la historia del papado, hermano. Oye, yo no sabía, hermano, todo el reguero de papas tan terribles que existieron. Todos. Eran terribles, hermano. O sea, por lo menos al principio de la historia, cuando dice que por lo menos eso era todavía no estaba lo que hoy en día hay una organización que es la que elige a los papas, no me recuerdo cómo, la escuela del obispado. Sí, el colegio. El colegio son solo obispos y cardenales, son cardenales. En la escuela cardenalicia. Sí, exactamente. Antes no era así, al principio de la historia no era así. Bueno, y entonces llegaban y por lo menos habían, por lo menos iban 3 personas que eran según eso los candidatos para ser papa. Sí. Y por lo menos si yo ganaba, entonces cogía a los miembros de la iglesia del otro candidato y habían iglesias que las quemaban con toda la gente adentro. Sí, eso pasó. Toda la gente adentro. Y hubo un papa que se murió y el que lo sucedió lo sacó del sepulcro y lo vistió con las prendas cardenales, bueno, el vestuario papal, y le hizo un juicio muerto. Y después cogió los restos y los tiró por allá a un río. Yo estaba mirando toda la historia de eso, pero, o sea, yo digo, y la estaba escuchando con otra persona y decía, oiga, y así dicen que son el Santo Papa. Pues que realmente entre ellos mismos se perseguían, porque no están de acuerdo a lo que dice el Espíritu de profecía. Terrible, o sea, son malísimos. Bueno, vamos a seguir acá en esta parte donde dice que, donde yo estaba, 4:96, acá. Entonces, vuelvo y releo esta parte para que lo tengamos en mente. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado simbolizado por la bestia. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado. Según Tesalonicenses 2:3. De modo, aquí está diciendo, de modo que la apostasía en la iglesia, mire que ya no dice de modo que la apostasía en las iglesias, sino ¿en dónde? En la iglesia. En la iglesia. ¿De cuánta iglesia está hablando ahí? De una. Adventista, Yo les explicé hace un momento que la primera apostató. Es más, la primera fue la judía. Voy a leérsela. Eso está en la página 433 donde dice, mire lo que dice.
Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo del poder de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Bueno, entonces, primer paso es que la iglesia judía se convierte ¿en qué? En ramera. Segundo, en que la iglesia primitiva se convierte ¿en qué? Apóstata y también ramera, porque si está simbolizado por el hombre pecado, surgió el pecado. Y según Apocalipsis 17, ¿quién representa a esa mujer ramera? Pues al papado. Ese fue el resultado de esa unión. Y por último, hermanos, acá me habla de una iglesia que es la que va a preparar el camino para la imagen de la que. ¿Y es cuál iglesia? Pues si ya hablamos de la judía que volvió ramera, la primitiva también, las protestantes en el siglo XVIII ya se habían convertido al mundo también, por eso Dios levanta el movimiento adventista. Pues queda una iglesia, hermano, porque aquí ya me habla de una iglesia. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen. Pregunta. ¿Esa apostasía en esa iglesia está en el futuro o ya comenzó? ¿Ustedes qué piensan, hermanos? ¿Ustedes recuerdan a qué se refieren? Muchos están diciendo, hay predicadores que dicen, no, mientras la iglesia adventista como organización no enseña a guardar el domingo y que los muertos si saben algo, entonces no están en apostasía. Eso es un error, hermanos. Ya adoptó costumbres. Ya le voy a decir por qué. Porque es que la apostasía no consiste en eso, hermanos. Claro, si lo hacen, eso es apostasía también. Pero no es eso lo que... Yo voy a decirles algo, hermanos. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿el pueblo judío estaba en apostasía? Sí, claro. Por supuesto, lo acabé de leer. Por su alejamiento, la iglesia judía se convirtió en ramera, etcétera, etcétera. Pero ellos eran muy celosos en la guardanza de ¿qué día? Del sábado. Ellos tenían sus doctrinas peculiares, sí, bien. De hecho, Jesús en una ocasión dijo, todo lo que ellos les enseñen, háganlo, pero no hagan conforme a ¿qué? A sus obras. O sea que entonces, ¿en qué consistía la apostasía de ese pueblo? En que se habían alejado de Cristo, habían adoptado ¿qué cosa? Costumbres y ritos paganos. La iglesia primitiva cuando apostató, ¿sería porque dejaron de guardar el sábado? No, guardaban el sábado, guardaban las doctrinas peculiares de la Biblia. ¿Qué fue lo que las alejó de Cristo? El amor al mundo, las costumbres y ritos paganos, traer esas cosas a la iglesia. Eso fue lo que los llevó a la apostasía y por consiguiente es que se alían ya de una manera pública con el Estado, y el resultado es ¿qué cosa? El papismo, un sistema papal diabólico, ¿sí ve? Hermano, la imagen de la bestia es exactamente lo mismo. Aquí solo me habla de una iglesia. De modo que la apostasía en la iglesia, ¿de cuál iglesia? Pues ya no hay más iglesias de las que tengamos que hablar. ¿Es de la iglesia qué? Y cuando digo iglesia adventista, quiero aclarar. Yo no le diría a la iglesia adventista, yo diría la organización adventista del séptimo día. Porque la iglesia es ¿quién? Usted y yo, los miembros. Esos son los hermanos que constituimos ¿qué cosa? La iglesia. Pero ese sistema, hermanos, que es un sistema casi similar al papismo, ¿sí? Es el que se ha llegado a ¿qué? A apostatar, ha permitido que entre a la iglesia ¿qué cosa? Costumbres y ritos paganos. ¿Estamos viendo eso hoy en día? Claro, hermanos. ¿O es que acaso no? Acá no. Bueno, acá no, gracias a Dios, porque estamos, sí, nos hemos parado de parte de la verdad. Pero en las iglesias oficiales de la iglesia adventista, hermano, allá es lícito celebrar días de la madre en los templos, cumpleaños, día del amor y la amistad, día de Navidad, día de los niños, de los niños no, de las brujas, porque no es de los niños, es de las brujas o de los muertos, ¿cierto? Todo eso se celebra, hermanos, ¿sí? Ahorita hay día de todo, hermanos,
Y a esos son costumbres y ritos ¿qué? Paganos, porque eso no lo enseña ¿qué cosa? La Biblia, hermano. Se ha tenido en poco la santidad del sábado, en fin, ¿sí? Como decía el hermano de se reúnen esa medianoche para hacer comidas y comidas. Se celebra a medianoche, a las 12 de la noche, la cena de Navidad. Que mi hijo dice, nos vamos a reunir. Hermano, ¿qué es eso, hermano? Costumbres y ritos paganos. Permítame, ya les doy la palabra, para que no yo pierda la idea que llevo. Y si la iglesia ya entró en esa fase final de la apostasía, pero igual se sigue guardando, entre comillas, o en teoría, por lo menos el sábado. Se sigue creyendo que los muertos nada saben, etcétera, etcétera. No, por eso no están en apostasía. Según lo que vimos, apostasía es adoptar costumbres y ritos paganos, no solamente dejar el sábado a un lado. Podemos ser fieles defensores del sábado, pero estar en ¿qué? En apostasía, ¿sí? Y el siguiente paso, cuando una iglesia como organización está en apostasía, ¿cuál es? ¿Ustedes recuerdan el paso que dio la iglesia primitiva para que surgiera el papado? Voy a volver a leer porque ya se les olvidó, hermanos. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno ¿qué? Civil. ¿Qué fue lo que los indujo a buscar la ayuda del poder civil? La apostasía. Ahora, ¿qué es lo que va a inducir a la iglesia que dice ahí que es la que va a preparar el camino para la imagen de la bestia? Para que busque el apoyo del poder civil. La apostasía. Y si ya estamos viendo esa apostasía, el siguiente paso es buscar el apoyo del poder. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando en Estados Unidos le den el poder a las iglesias protestantes de Estados Unidos para que tengan participación en la política, y ellos van a decir, pues como ahora sí tenemos el poder civil, ahora sí vamos a hacer que los disidentes nos obedezcan, o si no se van ¿para dónde? Para la cárcel. Y por eso la Biblia dice, hablando de la imagen de la bestia, dice que se le da poder para hablar y hacer ¿qué cosa? Hacer matar a todo el que no adore. ¿A quién? A dos cosas. O a la imagen de a la bestia, o a la imagen de la bestia hay que adorarla. ¿Cierto? ¿Y cómo se adora ahora la bestia y su imagen? ¿Cómo se va a adorar? No es necesariamente postrarnos de rodillas y te adoro, no, eso no es así, hermano. Es aceptando un falso día de reposo. ¿Se acuerdan que yo les dije, hoy vamos a estudiar las dos bestias de Apocalipsis 3 y la ley dominical? Hermano, bueno, no tengo los textos, voy a ver si me doy la tarea en buscarlo, pero está escrito por Ellen de White de que hombres importantes en la iglesia adventista van a enseñar al pueblo de Dios a guardar ¿qué día? El primer día de la semana. ¿Cómo se llama eso? Servicio Cristiano 190, página 193. ¿En dónde está eso, hermano? Servicio Cristiano, página 193. 193, tocaría buscarlo si alguien lo tiene así para que lo busque y lo leamos. Pero eso me vino a la mente, hermano. O sea que eso no es raro de que lo que está diciendo el conflicto de los siglos, lo que estamos enseñando acá, hermanos, sea una realidad. De que la organización adventista va a preparar el camino para el desarrollo de ¿qué cosa? De la imagen de ¿qué cosa? De la bestia. Hermanos, acá la invitación es, diga, hermano. Ahí no habla de corporación, es de la iglesia que va a preparar el camino para la imagen. Ajá. Una cosa, hermano. Por ejemplo, hay adventistas, pero el único pueblo que va a coronar la ciudad se llama remanente. Sí. Remanente, ahí dice adventista. Sí. No es la corporación, dice iglesia la que está. Y yo creo que, hermano, allá muchos conocen todas las partes de lo que tú estás predicando. Léalo, hermano. Si se quieren apartar de ese por seguirlos a ellos, entonces van a recibir el castigo. Servicio Cristiano, página 193, dice, hombres que estarán ocupando puestos de responsabilidad no solamente ignorarán y despreciarán el sábado ellos mismos,
sino que desde sus sagrados púlpitos instarán a la gente a observar el primer día de la semana, recurriendo a la tradición y a la costumbre en favor de esta institución hecha por el hombre. Muy bien, hermano. Gracias, hermanita, por la lectura. Vean, la tenía solo en la mente, pero gracias, hermano Moisés, también porque nos regaló la cita. Y hay que compartir esa cita, guardarla, hay que tenerla en mente, ¿sí? Porque hoy muchos hermanos que están poniendo los ojos en sus líderes adventistas, hermano. O sea, todo lo que venga del labio de ellos, eso lo están aceptando como palabra de Dios. Y eso quiere decir que el Satanás ya está abonando el terreno en la iglesia para cuando salga la ley dominical, el hermano laico que no estudia, pues sencillamente, y que ha puesto su esperanza en los ungidos, entre comillas, de Dios, cuando ellos digan de que es una ley que hay que respetar, porque hay que respetar las leyes humanas, pues su mente no puede entender esto que estamos enseñando. Y van a para ellos ser fácil, ¿qué cosa? Guardar el domingo. Y mirar a los que siguen insistiendo en la observancia del sábado como unos fanáticos, como unos desobedientes a las leyes del Estado, e inclusive de Dios, porque van a creer que son leyes de Dios, ¿sí ven? Porque ese es el engaño, hermanos, ¿sí ven? Hermanos, yo quiero invitarlos, hay más que hablar de este tema, pero quiero invitarlos, hermanos. 1, espaciémonos. De hecho, voy a leer esa parte que no la leí, está en Evento de los Últimos Días. Eso lo tengo por acá. Bueno, está en Testimonio para los Ministros, páginas 102 y 113, donde dice, también en Evento de los Últimos Días, dice acá, se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Hermano, yo no sé si ustedes han analizado o no, pero ustedes han dado cuenta que yo trato siempre casi, mis temas son estos, como que lo que me apasiona, la profecía. No estoy diciendo que los otros temas bíblicos no son interesantes, son buenos. Pero esto es lo que nos va a llegar a concientizar estos temas, el tiempo en que estamos, hermano, porque lo contrario, yo siempre he dicho lo mismo, somos una iglesia evangélica más, que solo hablamos del amor, del recaudo de diezmos,